Hola chiquillas y chiquillos, esta guía es la número 3, Realidad en la pintura, sexto básico. Bueno, la guía comienza con la parte A que dice Activa tu conocimiento. Aquí tenemos que observar dos obras bien importantes, una es de José Balmes de 1970 y la otra es de Caravaggio de 1600. La primera pregunta que hacen es ¿qué elementos identificas en la obra? Bueno, hay una obra que claramente podemos identificar con mayor facilidad los elementos, ¿cierto? En cambio, la otra obra cuesta más, hay que imaginarse más, concentrarse más, para tratar de identificar qué podemos observar, ¿ya? No les voy a decir cuál es porque ahí los ayudo mucho, pero ustedes al simplemente observar, mirar con atención, se van a dar cuenta que pueden reconocer fácilmente los elementos de una y a otra le va a costar un poquito más. La número 2 dice, ¿qué diferencia hay en la forma de representar los elementos y objetos en cada una de las obras? Bueno, aquí se las respondí un poco, ¿cierto? Por un lado, vemos que hay una obra que tiene los elementos mucho más realistas, mucho más parecidos a la realidad. En cambio, la otra forma de mostrarnos los elementos está más experimental, mezclando cosas, técnicas, pintura, por lo tanto no es tan fácil de reconocer. ¿Ya? Esas son las diferencias principales. Usted puede ver la iluminación, los distintos materiales que utilizaron, las distintas temáticas, etcétera, etcétera. Aprendamos algo nuevo. Pintura contemporánea. ¿Qué es lo que es la pintura contemporánea? ¿Qué es lo que es la diferencia entre la pintura tradicional y la pintura contemporánea? Vamos a tratar de resolver esa pregunta. Primero estaba el retrato pintado, ¿cierto? Antes no existía la fotografía y la realeza pagaba por retratos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Significa que los pintores utilizaban esta técnica de pintar las formas lo más realista posible como una herramienta, como un instrumento, ¿ya? Para poder hacer retratos y poder perpetuar la foto o la imagen, mejor dicho, de un familiar querido. Lo que nosotros hacemos con nuestras imágenes sociales, que nosotros tenemos muchas fotos por todos lados, en aquellos tiempos, al no tener una fotografía, la única forma de poder tener un registro de esa imagen era por medio del retrato. Y por lo tanto se pagaba mucho. Imagínense todo el tiempo que invertía un pintor en poder retratar bien realista a una persona. La persona tenía que posar muchas horas, muchos días para que ese pintor pudiese pintar a la persona lo más realista posible. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la pintura era un instrumento, ¿ya? Una herramienta para poder pintar lo más realista posible. ¿Qué pasó con el invento de la fotografía? Que el invento de la fotografía es una mezcla entre los científicos y el arte. Es una mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque la fotografía es un descubrimiento científico absolutamente. Los elementos que componen una cámara fotográfica se basan en el ojo humano, anatomía. El hecho de que todo esté creado con la idea de que capture la luz tiene que ver con física. Y por otro lado tenemos los químicos, ¿cierto? El revelador y el fijador que hacen que nuestra fotografía se revele, se refleje, ¿cierto? Podamos ver la fotografía y el fijador hace que nuestra fotografía se quede, ¿ya? Pasaron muchos años para que la fotografía, el invento fotográfico, pudiésemos lograr estos químicos y que la fotografía pudiese salir del laboratorio fotográfico, porque antes el papel, como era fotosensible, sensible a la luz, al momento de que la persona que sacaba la fotografía estaba en el laboratorio de fotografía, un cuarto oscuro, lo sacaba a la luz, el papel seguía quemándose. Entonces fue súper importante los químicos, el revelador y el fijador, que fijara el paso cierto del revelador y que esa fotografía pudiésemos sacarla a la luz y que no pasara absolutamente nada en el papel. Pasaron muchos, muchos años. Bueno, la fotografía cuando surgió no fue necesario que la pintura fuese tan fiel a la realidad. Como vuelvo a repetir, la pintura lo que hacía era tratar de hacer estos retratos lo más realista posible con el invento fotográfico. Aparte de todo lo maravilloso que fue, ayudó mucho a los artistas, ¿cierto? Los artistas ya, las personas no tenían que posar horas y horas, sino que con la fotografía uno sacaba una foto de un paisaje y el pintor se lo podía llevar a su taller y seguir pintando a una persona, a los objetos y podía seguir pintando. Entonces la fotografía fue un instrumento muy bueno al principio para los pintores, ¿ya? Y después ya fue la fotografía un arte en sí mismo, no era simplemente un instrumento para el pintor o el artista, sino que fue un arte en sí mismo.
Entonces lo que les quería mencionar es que este invento de la fotografía logró que la pintura pudiese liberarse y poder experimentar. Aquí les estoy mostrando por Las Meninas de Velázquez, una obra muy importante. Esto es un detalle de la obra, está cortadita. Y aquí nos muestra cómo Velázquez, que es el autor, ¿cierto?, está autorretratado en la pintura, y está acá y está pintando a las meninas. Bueno, pasan muchas cosas en esta obra que el video no da para que lo expliquemos, pero sí al menos para mostrarles cómo el pintor pintaba los retratos. Y por otro lado, aquí hay una fotografía que está pintada a mano, porque al principio las fotografías eran en blanco y negro. Y aquí está pintada a mano, utilizaban acuarelas, pigmentos, óleo, etcétera, y la pintaban encima de la fotografía para lograr el color. ¿Ya? Bueno, lo que teníamos que quedarnos con esto, que la pintura contemporánea empezó a experimentar, a fluir, a liberarse y empezar a cambiar sus formas, sus colores y sus técnicas, sus materiales. Y un referente de esto es José Balmes. José Balmes es un pintor de nacionalidad española-chilena. Llega a los 9 años acá a Chile, escapando de su país, España, ya que ellos estaban viviendo la Guerra Civil de España. Entonces llegan acá a Chile a los 9 años y con el tiempo se nacionaliza chileno. ¿Ya? Estudia Bellas Artes en la Universidad de Chile y tiene una gran carrera acá en nuestro país, grandes premios, es un artista muy importante de nuestro país. Lo importante que nos tenemos que quedar es que él, al igual que los artistas que hemos hablado anteriormente, mezcla la pintura con el collage, con materiales cotidianos, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Por lo tanto, es un artista referente muy importante. Él, sus temáticas eran bien sociales y políticas. A él le interesaba mucho esas temáticas y las reflejaba en sus obras. Y lo más importante que nos tenemos que quedar con el artista es que él experimentaba mucho. No trabajaba con la pintura tradicional, que se le llama, sino que él experimentaba mucho con estos materiales, técnicas, la pintura mezclado con muchas cosas. Ahora vamos a ver un video pequeño sobre las obras del artista para que te quede más claro. Yo me acuerdo que él siempre estaba, dibujaba mucho ya le gustaba dibujar, muchas veces estaba con su carpetita y sus lápices. Para mí fue el descubrimiento de un personaje con una enorme energía, con una vitalidad, con poder de convocatoria. ¿Qué hay aquí? Hay tierra removida. ¿Quién encuentra en esta tierra? F.O. Este es Fernando Ortiz. Entonces, tú no has vivido eso, son amigos de uno con los cuales has vivido toda la vida. ¿Te fijas tú? Entonces no puedo pintar ramitos de rosas, po. Guías y guías. Ahora veamos la reflexión que aparece en la guía. Los artistas se inspiran en todo tipo de eventos para crear. Hay muchas cosas que el artista se inspira. Como José Balmes, quien llegó a nuestro país escapando de una guerra. ¿Ya? Uno de los elementos más importantes o que se repite en varias de sus obras es el pan común y corriente, la marraqueta. José Balmes, este pintor, la utiliza bastante. ¿Por qué será? El pan es un alimento muy importante para nuestro país. Lo consumimos todos los días, sin importar en dónde vivimos ni de dónde somos.
En nuestra cultura chilena, el pancito es súper importante, chiquillos. En otras culturas no es tan importante, no toman la once que nosotros tomamos con el pancito. Ellos cenan ya en otros países. Entonces el chileno cuando sale del país, yo creo que lo que más extraña es el pancito con mantequilla, la marraqueta. Por lo tanto, José Balmes toma ese referente social que es el pancito, el comer en familia, y la importancia que es ese alimento, y lo trabaja bastante en sus obras, ¿ya? Por lo tanto, vuelve a reflejarse la temática social. Te hace la siguiente pregunta. ¿Qué vivencia de la situación que nos afecta mundialmente usarías de inspiración para hacer una obra de arte? Nuestra cuarentena, vamos a llevar 6 meses de cuarentena, no es menor, no es menor. La mitad de un año, muchos de nosotros no hemos salido ya para nada, otros han salido un poquito más, cuidándose, pero otros han estado encerrados por demasiado tiempo. Y por supuesto que nos ha afectado a todos, todos tenemos una historia que contar. Por lo tanto, el trabajo de esta guía se refiere a que nosotros reflexionemos sobre eso, para que tú vayas entendiendo que las artes no son solo manualidades y hacer dibujitos bonitos. No, chiquillas y chiquillos, eso no es arte. Arte, los artistas piensan primero, hay una reflexión, algo pasa aquí, reflexionan, analizan y después hacen sus creaciones. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Manos a la obra. Crear una pintura que incorpore collage con elementos y materiales que tengas en tu casa. Lo mismo que hacía José Balmes. Entonces el paso 1 es piensa. Piensa en alguna situación que te haya hecho reflexionar acerca de la pandemia y de cómo nos ha afectado en nuestras vidas cotidianas. Puedes hacer un dibujo o escribir brevemente en tu croquera. En vivencias son muchas. El hecho de que ya no tengas que ir al colegio es una de ellas. Que te tengas que vestir con una ropa diferente, más cómoda. Alguno anda en pijama, en buzo. Que extrañas a tus seres queridos. ¿Ya? A varios les ha pasado que extrañan a sus seres queridos, extrañan a sus amigos, extrañan salir, ¿cierto? Otros a lo mejor están contentos porque han podido ver películas, series, comer rico. Otros se han tenido que hacer cargo de cuidar a lo mejor a sus hermanos más pequeños, a las responsabilidades de la casa, y se dieron cuenta con esta cuarentena que aprendieron cosas nuevas, como por ejemplo a que no son ya tan niños y niñas y que se puedan ser responsables de sus cosas. Y cuidar a sus hermanos pequeños. Ya, eso es una reflexión a lo mejor que usted puede hacer. O se da cuenta de que esta cuarentena le ha servido para estar más en familia, compartir, unir, estar unidos, y tantas otras cosas más, que a lo mejor extraña a sus compañeros del colegio, que a lo mejor decían, no los quiero tanto, y ahora se da cuenta, en realidad yo los quería, sí, los extraño y me gustaría reírme con ellos, qué sé yo. Empieza a pensar de todas esas vivencias, ¿qué podría hacer para su trabajo? ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? Yo creo que muchas cosas han pasado. Número 2, dibuja. Utiliza el soporte. El soporte es donde tú vas a hacer tu obra. Una hoja de blog, una cartulina, una madera, cartón. Escoge una de ellas. Realiza un dibujo sobre la reflexión que hiciste en el paso 1. Empieza a pensar qué elementos y situaciones ayudarán a representar mi idea. ¿Ya? Y empieza a pensar y haz un dibujo en ese soporte. 3. Pinta. Pinta con el material que tengas para colorear. Algunas partes de tu dibujo. Puede ser el fondo, algunas figuras, etc. No tiene que quedar todo coloreado. ¿Ya? Entonces, si tienen témpera, genial, acrílicos o acuarelas, lo que tengan, pintura. Si no tienen nada de eso, lápices de colores, plumones, scripto, y empiecen a colorear ciertas partes de su trabajo, no todo. 4. Collage. Aquí lo empezamos a mezclar. Ya recuerden que es pintura contemporánea, por lo tanto lo ideal es que usted experimente y no solamente pinte. Por eso te dicen que no pintes todo para que dejes espacio para lo que viene ahora. Incorpora recortes, diarios, revistas, etiquetas, catálogos, etc. al dibujo que realizaste. Puede ser formas, colores, palabras, lo que quieras. Siempre pensando en la representación de la reflexión que hiciste antes. Resumen. Cuando tengas todo listo, recuerda desarrollar en tu croquera la parte A y la parte B, las preguntas que acabamos de contestar en este video. El desarrollo en la croquera más el trabajo de la fotografía lo envías, pero esta vez no a mi correo, a Classroom.
¿ya? Empecemos a aprender, ¿ya? Nos va a costar al principio, porque todas las cosas nuevas, como que uno dice, ay, no sé, me va a costar, y después vamos a decir, uy, Classroom era súper fácil. Súper fácil, eso nos va a pasar, ¿ya? Al principio nos va a costar, pero después se van a dar cuenta que nuestro trabajo va a ser mucho más ordenado. Recuerden que las guías importantes son las últimas, las del currículum priorizado, todas las que tienen que ver con pintura contemporánea. Esas van a servir para tu asistencia y tu evaluación final. Algunos me están enviando las anteriores, las antiguas. Genial, para que yo pueda ver todo su proceso. Pero tiene que tener súper claro que las últimas guías son las que van a ser evaluadas, ¿ya? Recuerda visitar la página web, que ahí vas a encontrar las guías, los videos y ejemplos de trabajo. Algunos se acostumbraron con la página, por lo tanto yo voy a seguir subiendo material ahí, ¿ya? Espero que les haya servido este video y les mando un abrazo y hagan mis trabajos, por favor. Quiero ver sus lindas creaciones.